Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Dani Kentat Cruz, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, que el día de hoy nos brinda un poco de su tiempo para esta entrevista. El tema a tratar hoy es la salud mental. Doctor, antes de empezar con la entrevista, quisiera hacerle una pregunta, y es saber el por qué usted escogió la carrera de psicología. Bueno, la carrera de psicología ya la tenía pensada desde los 13 años. Me gustaba mucho esto de interactuar con las personas, tratar de conocer qué hay detrás de cada diálogo, de cada mirada, de cada conducta, y me gustaba saber qué hay un poco más detrás de todo ello, ¿no? Entonces me interesaba mucho leer libros relacionados a la conducta, a leer, a interactuar un poco, a saber un poco más de por qué nos comportamos de alguna u otra manera. Entonces es por eso que decidí estudiar psicología, ¿no? El hecho también de apoyar a otras personas va también de la mano con ello, ¿no? Que poco a poco uno va descubriendo eso con la carrera mientras la va desarrollando. Por eso, básicamente. Primero que nada, bueno, buenas noches, no me he presentado, discúlpenme, estoy muy mal educado. Un gusto conversar con ustedes. Espero que esta entrevista pues sepa o le sirva de ayuda, ¿no? Listo, muy bien, Muchas empezamos. gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora sí comenzamos con la entrevista. Le doy el paso a mi compañera Cristina. Ok, doctor. A ver, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuánto impacto trajo en la población la cuarentena obligatoria? Sí, como todos sabemos, han sido 2 largos años bueno, de una situación muy difícil, de una coyuntura bastante complicada desde la economía, en la sociedad, y también ha repercutido pues en nuestro estado anímico, ¿no? Nuestra salud mental como sociedad como tal. Entonces, la crisis del COVID-19 ha afectado principalmente a las personas que ya venían arrastrando problemas de ansiedad, de depresión, ¿no? También hay problemas como de obsesión compulsiva, ¿no? Esas personas que siempre andan ahí atentas o preocupadas por el orden, por la limpieza excesiva, ¿no? Esas son las personas con TOC, ¿no? Con trastorno obsesivo compulsivo. Hay personas que lo manejan a niveles normales, que llega a ser normal el hecho de la higiene y todo esto, les gusta el alcohol en las manos antes de la pandemia. Pero cuando inició esta pandemia, con todo esto del contagio, con tal facilidad y todo ello, pues muchas personas han desarrollado el TOC también, pues, ¿no? Que viene ya arrastrado por una ansiedad presuntamente, ¿no? Antes desarrollada por estas personas. Entonces, el índice de ansiedad y de depresión, sobre todo, se han ido incrementando, ¿no? Hasta un 20% de la población que, por lo menos en la que yo trabajo, que es la red asistencial de Juliaca, ¿no? Se ha visto un aumento bastante alto. Por eso, más que nada. La crisis, digámoslo así, ha impactado mucho en las familias. El encierro, por supuesto, ¿no? Ha creado mucho estrés, ha creado también un poco de dificultad para interactuar a los jóvenes de 13, 14 años, que ya ven el hecho de interactuar con otras personas a través de las pantallas digitales, como lo estamos haciendo ahora, con total normalidad, y ya se han acostumbrado, esa es su realidad. Muchas personas, cuando ya esto regresa a la total normalidad, pues va a ser muy difícil poder volver a la interacción anterior que se daba antes de este hecho del COVID-19, ¿no? Entonces, resumiendo, podemos decir de que el impacto de la crisis del COVID pues ha sido básicamente en el aumento de la ansiedad, el miedo, la inseguridad y la poca interacción social, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Sí, le doy el paso a mi compañera Fernanda. Ok, vamos Fernando, pregúntame. Bueno, doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Las personas con problemas de salud mental tienen que estar recluidas en centros psiquiátricos? Eh, Antes, hace tiempo atrás, pues se tomaba algunas medidas un poco que iba en contra de los derechos humanos, ¿no? Como tal. Había mucho castigo a las personas con F32, bueno, es el código que nosotros usamos para el diagnóstico de personas esquizofrénicas. Pasaban internadas mucho tiempo, hasta se usaban terapia de electroshock, en donde se electrocutaba, literalmente, se ponían 2 cables aquí en las sienes de las personas y se electrocutaba para controlar esa impulsividad en su conducta, tal vez un poco agresiva en ese momento. Y de esa manera se trataba de controlarlo, ¿no? Entonces, como ven, eso ya pasó a la historia felizmente, gracias a Dios, y ahora pues las terapias
se manejan de otra forma, ¿no? En algunos casos excesivos sí se puede tomar la medida del aislamiento, ¿no? De mantenerlo aislado de la familia, de las personas en general y todo, ¿no? Pero son casos muy, muy extremos. Normalmente a una persona esquizofrénica ahora se maneja un modelo de trabajo interdisciplinario. Hay muchos centros de salud mental comunitario que se han visto, han abierto en toda la nación, en todo el país, en donde se encarga de justamente tratar a estos pacientitos de otra manera, una manera más humanitaria, ¿no? En donde trabajan los psicólogos, trabajan las enfermeras, trabajan también psiquiatras, asistentes sociales también. Entonces todos ellos trabajan en un grupo y el paciente pasa por todos los consultorios de estas personas, ¿no? De estos profesionales. Entonces ya las terapias se maneja de otra manera, más humanizada y todo. Se hace un seguimiento, por supuesto, se va hasta la casa de los padres, de los familiares más cercanos a esta persona, y se verifica de que esté cumpliendo el tratamiento farmacológico y las terapias psicológicas que según le impongan, ¿no? O 3 o 4 veces a la semana según crea el profesional. Entonces, como ven, es un trabajo interdisciplinario, ya no es necesario ya de alguna manera aislar al paciente, ¿no? Entonces ya se trabaja desde su casa, el paciente viene voluntariamente hacia las terapias, a las consultas, y si no lo hace, pues hacen un seguimiento, van hasta su casa a visitarlo, a ver si es que está cumpliendo o no con las terapias, ¿no? Entonces ya las cosas han cambiado. No, no es necesario que los pacientes, para resumir, ¿no? La respuesta a tu pregunta de que están internados, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. No te preocupes. Bueno, doctor, pasamos a mi pregunta. A ver. ¿Qué puede desencadenar un problema de salud mental? A ver, como lo he dicho antes, la ansiedad, la depresión son uno de los trastornos, por así decirlo, más comunes, ¿no? Pero no hay que confundir las cosas. La ansiedad y la depresión es algo normal hasta cierto punto. Nosotros tenemos ansiedad, por ejemplo, cuando vamos caminando por las calles, seguramente ustedes están por hacer trabajos, o cuando están con sus amigas en el barrio, por la casa, en fin, pues han visto un perro que de un momento a otro salió, pues, ¿no? Favorido de una casa y empezó a ladrar y tratar de atacarlas, ¿no? Entonces, ¿qué sentimos en ese momento? Automáticamente nuestro cuerpo empieza a crear serotonina, pues, ¿no? Un poco de cortisol, que es la hormona que produce un poco la ansiedad en nosotros, el hecho de que querramos escapar de ese lugar, de ese momento, ¿no? Nuestro corazón empieza a palpitar más fuerte, bueno, y nuestras pupilas se dilatan. Entonces, lo que tratamos de hacer inconscientemente es escapar de esa situación. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos está diciendo de que es peligrosa esa situación, tenemos que escapar por nuestra